8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en Radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es jueves 21 de agosto de 2025, la ola de calor ya es cosa del pasado y lo prueba el hecho de que hayan desaparecido por completo los avisos por altas temperaturas. Va a seguir haciendo calor, lógicamente en algunos puntos, estamos a 21 de agosto, tiene que ser así, pero nada que ver con lo que hemos padecido estas semanas. Sí van a continuar las lluvias y las tormentas en puntos del norte de la península, del nordeste, también de Baleares. Tenemos, por ejemplo, hoy avisos de color amarillo y naranja en puntos de Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco y Cantabria. Así que precaución en estas zonas. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. A esta hora, en la capital de España, los termómetros marcan 17 grados, vamos camino de 31, la máxima nacional en Córdoba con 36, la mínima en Soria y Teruel con 9. Y los incendios siguen dominando una jornada más la actualidad informativa, aunque afortunadamente cada vez tenemos que dedicar menos tiempo a hablar de su evolución, lo cual quiere decir que es positiva. A medida que avanzan las horas, desciende el número de focos activos, municipios evacuados y vecinos desalojados. Según el último balance, son cerca de 20 los incendios en nivel máximo de gravedad. En Galicia, donde las llamas han calcinado ya 82.000 hectáreas. Los más preocupantes son los declarados en Oimbra y Larouco, ambos en la provincia de Orense, aunque este último ha saltado a la provincia de Lugo. En Castilla y León también mejora la situación. Cerca de 1.000 vecinos de la provincia de León han podido regresar a sus hogares. La mala noticia es que un incendio declarado en la tarde de ayer en Higüeña, que presenta además indicios de ser intencionado según la Junta, ha obligado a evacuar un municipio cercano. En Asturias se han reducido a 5 los incendios activos. Se sigue trabajando para que los incendios de León no penetren en el Principado, y en Extremadura el incendio de Jarilla sigue avanzando. Ha quemado más de 16.000 hectáreas a su paso y su perímetro supera los 160 kilómetros. La Junta no ha tenido que decretar nuevas evacuaciones, pero no descarta tener que hacerlo en las próximas horas en función de cómo evolucione. En lo que respecta a las comunicaciones, sepan que ya se ha retomado la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Ha estado suspendida cerca de una semana. Lo hizo ayer por la tarde y Renfe ha comunicado que va a reforzar el servicio para facilitar los desplazamientos y atender la demanda acumulada, aunque muchos pasajeros que tenían billete ya han buscado estos días otras alternativas. ¿Ahora qué tenemos por delante? Bueno, pues ahora llega el momento de evaluar daños y poner en marcha las ayudas para los afectados, unas gestiones que no suelen ser sencillas y que en muchos casos, además de llegar tarde, muy tarde, no son proporcionales a las pérdidas ocasionadas, y sobran los ejemplos. Tenemos el terremoto de Lorca, tenemos también el volcán de La Palma, tenemos la Dana en Valencia, en fin. ¿Para qué recrearnos? El Gobierno central va a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes la declaración de zona catastrófica, y varios gobiernos autonómicos también van a empezar a tramitar ayudas en los próximos días. Castilla y León ya lo ha hecho con un primer paquete de ayudas dotado de 114 millones de euros. Alfonso Fernández Mañueco. Ayudas directas para aquellas personas que se han visto afectadas. 500 euros para cada familia evacuada. 5.500 euros por empresas o negocios en las localidades afectadas. También ayudas y compensaciones por las viviendas, edificaciones, cosechas, animales, otros bienes que se han perdido. En el plano político, la batalla entre partidos se recrudece, entre partidos y entre administraciones, y anticipa días de intensa actividad. Sofocadas las llamas en los montes, se van a activar en los parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales, sin solución de continuidad. Mañana la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León va a votar la convocatoria de un pleno extraordinario para que el presidente Mañueco rinda cuentas por su gestión, y a nivel nacional las primeras comparecencias podrían tener lugar ya la próxima semana, dado que el Partido Popular tiene previsto citar en el Senado a los ministros Grande Marlaska, Margarita Robles y Sara Agesen. Y el máximo responsable de todo esto es el mismo de siempre, es el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez. Un presidente ausente, que ha llegado mal, tarde y a rastras.
Son las declaraciones de Alicia García, la portavoz de los populares en la Cámara Alta. Vox, por su parte, también ha pedido que comparezcan en el Congreso varios responsables del Ministerio de Transportes, en este caso para que den explicaciones sobre las incidencias que los incendios han ocasionado en la red ferroviaria y en las carreteras españolas. El coordinador nacional de Vox, Jorge Buxadé, se ha referido a Partido Popular y Partido Socialista en las últimas horas como el bipartidismo pirómano y además ha anunciado acciones legales. Nuestros equipos jurídicos estamos trabajando y como veamos un solo indicio, que sepan todos los cargos del Partido Popular o del Partido Socialista que sean responsables, que por supuesto Vox va a iniciar todas las acciones penales para deducir las responsabilidades, no solo contra los pirómanos, sino contra esos políticos que han facilitado y que, teniendo el deber de cuidado, de vigilancia, de gestión y de protección de los españoles, se han dedicado a repartirse el dinero y los puestos. Pues cuidado con lo que uno promueve, no vaya a ser que algunos de esos responsables sea también de Vox, dado que hasta hace un año compartían gobierno con una parte de ese bipartidismo pirómano, concretamente con el Partido Popular. En cualquier caso, es enternecedora, de verdad, esta posición virginal que últimamente ha adoptado Vox. Mientras tanto, el gobierno central se afana en desmentir que haya llegado tarde a esta tragedia y que solo haya actuado cuando así se lo han requerido las comunidades autónomas. Hoy el diario El Mundo aporta nuevos documentos en esta línea, correos que demuestran que en este caso no pidió ayuda a la Unión Europea hasta que el pasado viernes no se lo pidieron algunas regiones. En el diario El País leemos documentos que ponen el foco en la otra parte, es decir, en las administraciones autonómicas, concretamente las comunicaciones que probarían que la Junta de Castilla y León no solicitó medios al Ejecutivo Central hasta el pasado viernes, también, día 15 de agosto, después además de que Alberto Núñez Feijóo lo pidiese públicamente. Hasta aquí lo habitual en este tipo de catástrofes. También lo vimos, por ejemplo, a propósito de la Dana, es decir, se han ido conociendo en detalle, por ejemplo, cómo transcurrió la famosa reunión del CECOPI, las alertas que fue emitiendo la Agencia Estatal de Meteorología o la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Lo que no es normal, o no debería serlo, luego veremos que hay otros ejemplos, es que los perfiles técnicos, es decir, aquellos que tienen que limitarse a ofrecer información de cómo está la situación, entren en estas escaramuzas y se comporten como si de un ministro más se tratara. Me estoy refiriendo en este caso a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, que ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del CECOT, no solo defendió la labor del gobierno, sino que además ridiculizó la gestión de los presidentes autonómicos. No voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Y los datos yo los tengo aquí encima de la mesa. A lo mejor tendrán que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades autónomas a pedir los medios que necesitaban, no in extremis. Si esto lo queremos llevar a discursos ficticios, donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica, pero nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos en apagar los incendios, en ser útiles. Quien tenga tiempo de generar polémicas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión, estupendo. Desde la empatía también, que aquí tenemos para entender situaciones de tener que llamar 4 veces al director en alguna comunidad para decirle, oye, que dónde van los bomberos, que los tenemos para una gasolinera, ¿por qué no nos decís a qué incendio tienen que llegar? Sí, sobre todo suenan empáticas estas declaraciones. A mí me sorprende hoy poderosamente la escasa relevancia mediática que tienen. Quizá la política haya degenerado tanto en los últimos años que hemos dado carta de naturaleza a declaraciones y actuaciones que, a mi juicio, son insólitas, son inauditas. Yo me pregunto hasta qué punto se ha deteriorado la administración pública, hasta qué punto se ha politizado la gestión de los recursos públicos, hasta el punto de ver a funcionarios teóricamente independientes o que deben ser independientes comportándose como políticos y comentaristas de la actualidad. Es verdaderamente bochornoso, pero por desgracia, ya digo, no es algo novedoso, es una de las improntas, podríamos decir, que ha dejado el sanchismo. Por ejemplo, si nos retrotraemos a la pandemia, recordaremos a todo un general de la Guardia Civil, por entonces jefe de Estado Mayor de la Benemérita, reconociendo que monitorizaban y censuraban las opiniones críticas con el gobierno.
Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. Sin salir de la pandemia, ¿qué decir también de Fernando Simón, el director del CAES? A mí me resulta difícil de entender. No puedo entender que teniendo un sistema sanitario como el que ha habido en España durante muchísimas décadas, se tomaran este tipo de decisiones en esta comunidad. Pero es la prerrogativa de la Comunidad de Madrid y entiendo que la responsabilidad se tiene que exigir a quien tomó la decisión. O de los delegados del gobierno, véase por ejemplo Madrid o la Comunidad Valenciana, figuras también teóricamente independientes, pero que en la práctica se dedican a hacer oposición a Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón. Que sigue ajena a la realidad, que se mantiene en sus delirios catastrofistas y buscando cortinas de humo continuamente para no hablar de su gestión. Ha sido un discurso en el que no han transmitido nada nuevo, más allá de sus continuos ataques injustificados al Gobierno de España, y que se ha ventilado rápidamente sin dar explicaciones sobre las muchas cuestiones que tiene pendiente explicar a los madrileños y madrileñas. Señor Mazón ha perdido el norte, totalmente, porque si ya es capaz de decir que nosotros señalamos a las víctimas, que no hemos señalado a nadie. Aquí solo hay alguien que ha señalado a las víctimas, y no es que les haya señalado, es que les ha deshumanizado. Pues esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y, por cierto, hablando de cosas inauditas, hoy aparece por primera vez el ministro de Agricultura, el señor Luis Planas. Aparece para conceder una entrevista en la televisión pública. Da señales de vida 10 días después, a pesar de que su ministerio, por las competencias que tiene, pues naturalmente es uno de los que más tiene que decir en esta crisis. En fin, y aún luego nos sorprenderemos de las cosas que ocurren en este país. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, enseguida les contamos otras noticias de ámbito nacional, pero antes permítanme que dedique unos minutos a comentar y analizar el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela, unas maniobras que van cobrando repercusión con el paso de los días. Este despliegue viene motivado por la ofensiva que Trump ha ordenado contra los cárteles de la droga que operan en América Latina e introducen esta droga en Estados Unidos, pero no son pocos los analistas que sospechan que el alcance de esta maniobra en realidad es mucho mayor. Don Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por estar pendiente de este tema que toca a Venezuela. Bueno, la pasada semana la Casa Blanca elevó a $50 millones la recompensa por ofrecer información que permitiese detener a Nicolás Maduro y además autorizó las intervenciones militares en países de América Latina para combatir al narcotráfico. Lo primero que le tengo que preguntar es si le sorprendió esta decisión. No representa ninguna sorpresa. Recuerden que este es un tema que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, no solamente a la propia María Corina Machado, Edmundo González o algunos de nosotros. A mí me correspondió una reunión en Lima en el año 2018 con el vicepresidente de entonces, Mike Pence, consignarle pruebas, denuncias, diciéndole que si la DEA hacía una redada en Venezuela, en Miraflores, se traía preso a la mitad del gabinete, porque unos y otros están involucrados con el narcotráfico. Por eso se denomina el cartel de los soles, porque lo que no hizo Pablo Escobar en Colombia, que fue instalarse en el poder, ni lo que hizo el Chapo Guzmán, instalarse en el poder de México, lo ha hecho Maduro, que está, el cartel de los soles tiene como despacho el Palacio de Miraflores, y por eso las instituciones están penetradas, y por eso esta alianza con los narcoguerrilleros de Colombia, llámese el Clan del Golfo, bien sea el ELN, que disputa las rutas de donde sacan la cocaína con lo que es la deriva de la FARC, llamados Marquetalia, se incrementó el cultivo de drogas. Cuando se hizo el Plan Colombia en el año 2000 era de 168.000 hectáreas, para estos últimos meses superan las 260.000 hectáreas. Y se ha incrementado un cultivo de cocaína, la producción en 74%. Buena parte de esa cocaína pasa por Venezuela,
con mucha facilidad porque manejan el control aéreo, los radares, los puntos de control, y eso es lo que representa una amenaza no solo para Estados Unidos, sino también para el hemisferio. Siempre se ha dicho que Venezuela no solo es un régimen político dictatorial, sino que sobre todo es un negocio, es un narcoestado, en otras palabras. Me gustaría que explicara hasta qué punto el narcotráfico ha ido penetrando en las diferentes capas del sistema. Cuando Hugo Chávez designó en el año 2004 a la doctora Mildred Camero, ministra de Estado para la Comisión contra el Uso Indebido de las Drogas, la ministra en el año 2005 le llevó unos expedientes en los que se demostraba que algunos militares estaban relacionados con el narcotráfico. Hugo Chávez lo que hizo fue despedirla y ordenar sacar de Venezuela las dependencias de la DEA, o sea, se rompieron las relaciones con esa institución de Estados Unidos. Después aparecieron un sinnúmero de denuncias. Por ejemplo, en Venezuela existe la rampa presidencial número 4. Esa rampa es de uso exclusivo para el presidente de la República, que está muy vigilada, muy protegida. De allí salió, entre otros aviones, uno cargado con más de 5.000 kilos de cocaína. Fue capturado en México porque se averió y tuvo que aterrizar de emergencia en un aeropuerto. El que manejaba ese alijo está preso actualmente en una cárcel de Venezuela. Otra vez consiguieron 41 maletas que salieron del aeropuerto de Maiquetía, que tiene control también de la Guardia Nacional de Venezuela. Esas maletas fueron detectadas en el aeropuerto Charles de Gaulle. Pero bueno, pudiéramos hablar aquí toda la mañana sobre todo este tipo de cargamento. En este momento están siendo procesados en instituciones de Estados Unidos 2 generales que eran del anillo más cercano de Chávez y de Maduro. El general Cliver Alcalá, que ya fue condenado, y está en proceso el general Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, que fue detenido aquí en España. Este general está confesando, y al igual que lo hacen, según informaciones que corren, el Chapito Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, de todos los vínculos que tiene Nicolás Maduro y su entramado con los cárteles de Sinaloa, el cártel de Jalisco, el cártel de la zona de Colombia. Nada más en el eje fronterizo entre Venezuela y Colombia, para la gente que me escuche y tengan una dimensión del drama, en el Catatumbo se hacen 8 cosechas al año. El Catatumbo equivale a 12.000 kilómetros cuadrados y se están sembrando cerca de 60.000 hectáreas de hoja de coca. De ahí sale lo equivalente a lo que produce actualmente el petróleo, el poco petróleo que se explota y se vende en Venezuela. O sea, estamos hablando de dimensiones colosales. Ahora, si esto no es suficiente para los que me escuchan, es bueno también que sepan que es que Maduro está montado en un trípode. Una pata es con el narcotráfico de México, que saca aviones cargados de cocaína desde el estado Apure, el de Sinaloa, que saca aviones cargados de droga desde México. La segunda pata es el terrorismo. Nicolás Maduro le permite a los cabecillas de núcleos de Hezbollah ser documentados, o sea, con pasaportes venezolanos, a estos cabecillas que además explotan irregularmente el arco minero, lavan dinero a través de Hezbollah, y la otra pata es el AMPA común, que son las bandas transnacionales que se articularon en Venezuela, conocida para dolor de los venezolanos como la banda Beltrán de Aragua. Esas bandas han llegado a manejar sus tentáculos en Chile, en Argentina, en Perú, se conectan con otras bandas que cometen sicariatos, que cometen magnicidios, que cometen asesinatos, que cometen robos, que trafican también droga. Por eso es una amenaza para la seguridad y Maduro está advertido que no puede seguir jugando con las instituciones democráticas del mundo. Ya basta de seguir burlándose de los venezolanos a los que nos ha robado el resultado electoral que se produjo con tanto esfuerzo el pasado 28 de julio. Ahora le preguntaré por ello. Volviendo a la operación militar de Estados Unidos, ha desplegado 3 destructores, 4.000 soldados a bordo. Ayer la portavoz de la Casa Blanca señalaba que Donald Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos para detener la entrada de drogas en Estados Unidos, y dado que considera a Nicolás Maduro el líder, el jefe del cártel de los soles, no sé si se está preparando el terreno para una invasión de Venezuela. Es que lo que hay es un cerco antinarcótico. Esto no se trata de una invasión militar, se trata de reducir al cabecilla de este cartel que es Nicolás Maduro. Eso se ha venido advirtiendo.
Eso es como cuando una familia se queda atrapada en un ascensor, tienen que llamar a los bomberos, como los están haciendo ahora los españoles que están sufriendo todos estos incendios forestales. Pues bien, Venezuela está sitiada, Venezuela está secuestrada por una mafia, por un cartel, por una corporación criminal que desarrolla además un terrorismo de Estado. Hasta 11 españoles siguen detenidos allá en Venezuela y cerca de 900 venezolanos también privados de su libertad, pero millones de venezolanos que estamos como en un campo de concentración porque Maduro ha pulverizado el Estado de Derecho y en este momento hay una cacería de brujas contra sus propios ministros, contra sus propios diputados porque ya no confía en nadie, porque están abandonando el barco. Porque no es lo mismo estar al lado de un presidente de izquierda, de ultraizquierda, que estar al lado de un narcotraficante. Por aquello de que dime con quién andas y te diré quién eres. De ahí que todo el que tenga relación política, que tenga relación comercial, el que de una u otra manera se entienda, como hace este señor Monedero, que vaya a jugar dominó o a hacer chistes con Maduro en Venezuela, sabrá que atenerse, porque se les va a vincular con el narcotráfico, que es un hecho sumamente abominable. A propósito, don Antonio, de esto que comenta, hoy hay una crónica muy interesante en el diario ABC que escribe la corresponsal en Venezuela, recoge el testimonio de una persona que le cuenta cómo en los últimos días ha visto mucha demanda de vuelos nocturnos con pasajeros, dice, ricos, que portaban y sacaban maletas sospechosas del país. Hace escasas horas, Nicolás Maduro ha hecho estas declaraciones. Porque yo no soy chantajeable, yo lo que voy es para adelante. Y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde. Son unos cobardes. Pero el día de los cobardes no nací. Yo no nací el día de los cobardes. María Corina Machado ha señalado, además de celebrar esta decisión de Estados Unidos, ha señalado que las estructuras del gobierno de Maduro son más débiles de lo que la gente se piensa. No sé si estas palabras de Maduro y el testimonio de esa persona es la muestra de que efectivamente hay fisuras dentro del régimen. Sin duda alguna, confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados. Y Maduro lo que ha puesto en evidencia es su estado de desesperación, que hace recordar los arrestos de aquel dictador llamado Noriega de Panamá, que se apareció ante los medios de comunicación blandiendo un machete y desafiando al imperio norteamericano. Vemos ahora a Maduro, por supuesto, respirando por la herida, porque califica de traidores a quienes simplemente ya se están haciendo a un lado porque no quieren aparecer comprometidos con un narcotraficante. Y así como está siendo abandonado por líderes que se llamaban socialistas revolucionarios, lo mismo está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional. Ya ese desprendimiento de la Fuerza Armada Nacional se puso de manifiesto el 28 de julio de 2024, y es bueno repetirlo a través de esta conversación. Más del 70% de los militares que sufragaron en las elecciones del 2024 lo hicieron a favor de Edmundo González y de María Corina Machado. De allí que el barco se hunde, mi querido capitán, y lo que esperamos los venezolanos es que lo más pronto posible pueda conjurarse a esta narcotiranía, que es una amenaza para la seguridad de los venezolanos y del hemisferio, y que también otros gobiernos democráticos del mundo se sumen a este reconocimiento y a esta presión internacional, no para que apoyen a quienes representamos una tendencia, sino para que sean leales con su prédica de que son democráticos. Esperamos que, como lo vienen haciendo otros gobiernos de Europa, el de España también pueda dar un paso al frente, reconocer definitivamente a Edmundo y a María Corina como los líderes legítimos de los venezolanos y condenar las andanzas narcotraficantes de ese régimen que también mete cocaína por la vía del África y por la vía de Galicia y por la vía de Canarias al territorio español. ¿Le consta, por cierto, si se mantiene una interlocución entre el gobierno español y el equipo de María Corina? Bueno, Maduro ya no está hablando ni siquiera con sus propios compañeros de trabajo, con sus propios socios, porque los está persiguiendo. No me imagino en qué términos podrá estar hablando con el gobierno de España. Si habla con el gobierno de España, debe ser para que de una vez por todas el gobierno de España le haga saber que es hora de que él ceda y que reconozca el mandato popular que dieron los venezolanos el 28 de julio, más nada, y que se someta a la justicia, porque ya no es solo este despliegue militar para hacer un cerco antinarcótico, porque Maduro sigue metiéndole droga a territorio norteamericano, es también el tema del terrorismo, de la amenaza del terrorismo, y es también todo este deslavio humano que ha ocasionado el régimen de Maduro. Ya estamos hablando que el deslavio humano supera los 9 millones
de ciudadanos, que estamos regados por todas partes del planeta, entre otros aquí en la península ibérica. Esta madrugada, Pedro Urruchurtu, en una entrevista con la Fox, ha valorado que este despliegue militar puede presionar a otros regímenes que tienen fuertes vínculos con Venezuela en la región. Pienso, por ejemplo, en Colombia, cuyo presidente hacía ayer estas declaraciones. Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. A Gustavo Petro también se le ha relacionado con el narcotráfico. No sé hasta qué punto están unidos Petro y Maduro. Es que hablan de regalar el petróleo, que los gringos se van a coger el petróleo. Y no, ya el petróleo se lo cogieron Chávez y Maduro, con la consigna de que el petróleo es del pueblo. La verdad verdadera es que el petróleo es de estas bandas delincuenciales que han asaltado el patrimonio nacional. De allí que esos son banderas populistas dentro del wokismo que ellos ponen en marcha. 800 municipios del estado de la República de Colombia están impactados directa o indirectamente por estos grupos que usan armas, que usan incluso minas. Y le voy a dar datos específicos. Por ejemplo, el Clan del Golfo tiene influencia en 392 municipios de Colombia. El grupo de Marquetalia, que es una derivación de la FARC, tiene control en 299 municipios de Colombia. Y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es el que está peleando el control de las rutas del narcotráfico en una zona llamada El Arauca, en La Victoria, donde está el estado Apure, y en la otra es el Catatumbo, al que ya me referí. Es una pelea a muerte en la que se dan con todo los ejércitos irregulares de la FARC y del ELN, y allí interactúa también, lamentablemente, el ejército controlado por Maduro, de militares controlados por Maduro. Se han desplazado más de 70.000 seres humanos desplazados. Usted va, por ejemplo, a Cúcuta, y allí no solamente se va a encontrar con venezolanos, sino con ciudadanos de estos municipios que están en la periferia del eje del Catatumbo. De allí que no va a haber ninguna catástrofe como la están amenazando, que se va a repetir en Venezuela lo de Siria o lo de Libia o lo de Bagdad. No, ahí hay un liderazgo legitimado. María Corina y el Mundo Machado tienen planes para los primeros 100 días. Hay garantías de que se va a meter en control y se va a hacer un uso adecuado y legal de la violencia legítima para detener toda esta catástrofe, no solamente humanitaria, no solamente este desplome económico, sino todas estas angustias con las que se levantan y se acuestan los venezolanos desde hace mucho tiempo. Ya es hora de que el mundo democrático nos haya dado la razón cuando decíamos que nosotros no solo luchábamos contra una dictadura ortodoxa, convencional, sino que estábamos lidiando contra una peligrosísima corporación criminal. Pide más presión por parte de la comunidad internacional. Ha pasado poco más de un año desde las elecciones presidenciales, aquella farsa electoral que perpetró el régimen de Maduro para ocultar la victoria apabullante, efectivamente, de Edmundo González, del legítimo presidente desde ese momento. No sé, poco más de un año después, cómo está Venezuela. Se ha cundido un poco la resignación, teniendo en cuenta que ha ido pasando el tiempo y Nicolás Maduro no ha abandonado el Palacio de Miraflores. No, el pueblo de Venezuela no se resigna, ni se rinde, ni se doblega. Se ha mantenido en pie de lucha gracias a estos guías que son absolutamente legítimos para los venezolanos. Y más bien vale destacar la capacidad de resiliencia de un pueblo que se levanta una y otra vez. Y vemos ahora que gobiernos de la periferia, como Brasil, dicen ayer que no reconocen a Maduro. Eso es importante porque han tenido un año como dudando sobre el tema de las actas. De las actas ya se sabe muy bien que están depositadas en el Banco Central de la República de Panamá. Hemos demostrado una y otra vez que esas actas son legítimas, que ganamos con una ventaja contundente, pero Maduro por las buenas no va a reconocer el resultado porque estamos hablando de alguien que no solamente quiere cuidar
el robo de unas elecciones, sino que también quiere cuidar al entramado de narcotraficantes que desarrolla, porque estamos hablando de colosales fortunas. No solamente se robaron más de 600.000 millones de dólares, que es la cifra mínima del saqueo que le han hecho a las finanzas públicas, sino que también siguen enriqueciéndose con esta economía oscura del narcotráfico y al mismo tiempo usando ese dinero para financiar o apalancar a quienes ellos consideran sus socios. Allí que esto sigue siendo una amenaza, y yo voy más allá del hemisferio nuestro, del continente nuestro. Yo creo que esto es una amenaza global, porque hay también informaciones, investigaciones que indican que por lo menos la mitad de la cocaína que llega a Europa pasa por ese eje de Colombia-Venezuela. Don Antonio, le agradezco como siempre esta conversación y sobre todo la cantidad de datos interesantes que ha aportado al respecto. Un saludo y muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo a usted. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Un minuto pasa de las 8:30, una hora menos en Canarias. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Vamos a repasar rápidamente otras noticias, empezando por ese expediente que le ha abierto el Consejo General del Poder Judicial al juez Peinado y que ha acogido con enorme satisfacción el Palacio de la Moncloa. Eso es, Moncloa celebra el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial al juez Peinado por el interrogatorio a Bolaños el pasado mes de abril, pese a no tener un largo recorrido legal. En el plazo de un mes se deberá determinar si realmente existen indicios suficientes para abrir este informe. Desde la oposición destacan que el inicio del curso político seguirá marcado por la corrupción socialista y del entorno del presidente del Gobierno. Escuchamos a Elías Bendodo del PP y a Jorge Buxade de Vox. Lo que está claro es que el curso político en España dentro de unos días va a empezar igual que acabó, con un presidente del Gobierno acorralado por la corrupción. Que ha habido un delito de malversación, que no se puede utilizar a personal público para intereses particulares, que por lo tanto Begoña Gómez va a tener que comparecer, dar explicaciones junto a Cristina Álvarez. Empieza la subasta. El Gobierno está negociando ya con sus socios para intentar sacar adelante las cuentas públicas, todo ello en medio de las cesiones a los separatistas catalanes. La última, la quita de la deuda pactada con los de Oriol Junqueras, pese a la oposición de algunos de sus socios. Desde Compromís, que abandonó Sumar a principios de julio, consideran que esta medida no es justa para otras autonomías para satisfacer únicamente a Esquerra. El Partido Popular también afea que esta cuestión es un chantaje más para que Sánchez continúe en la Moncloa. Escuchamos al presidente andaluz Juanma Moreno y a la diputada de Compromís Águeda Micó. La quita de la deuda es una obligación, es una condición que pone el independentismo catalán, que son los socios fundamentales para la subsistencia del Gobierno, y por tanto lo que está la señora Montero es cumpliendo con la exigencia del independentismo catalán. Tal como dijo ella, la propia señora Montero, cuando era consejera, que dijo que no se podía aceptar esa ni siquiera la quita cuando no hubiera un modelo de financiación autonómica justo, pues nosotros seguimos sus palabras. Siendo nosotros la comunidad con una deuda mayor que viene por la infrafinanciación que el propio Gobierno central y que el Estado ha tenido con las valencianas y valencianos, haría falta que esta condonación de la deuda tuviera en cuenta que estas circunstancias e hiciese que la quita concretara al país valenciano fuera muchísimo más elevada de la propuesta que existe. Inmigración descontrolada. La llegada de pateras a las costas españolas no cesa. En Baleares los centros de acogida están saturados. Hoy está previsto que la presidenta Marga Proens reúna a los 4 consejos insulares para abordar la crisis. En las últimas horas las autoridades han rescatado una patera con 23 ilegales en Mallorca. En Bruselas el presidente canario Fernando Clavijo ha pedido una mayor colaboración ante un posible repunte en el mes de septiembre en la conocida Ruta Canaria. Escuchamos al viceconsejero del Gobierno canario, Octavio Caraballo. Nosotros hemos aprovechado esa consulta para solicitarle que haya un mayor despliegue de medios y de personal, tanto en Canarias como en los países de origen de los flujos migratorios. Consideramos muy importante que en los acuerdos que la Unión Europea tenga con esos países se incluya alguna cláusula para que Frontex se pueda desplegar en sus aguas. Comienza la toma de Gaza. El gobierno de Netanyahu inicia la gran operación militar para tomar la ciudad de Gaza y llama a filas a 60.000 reservistas que deberán alistarse el próximo 2 de septiembre. Se estima que el número total de soldados en la reserva alcance los 130.000. En las últimas horas la ONU ha vuelto a insistir en que la expansión de Israel es ilegal. El presidente francés Emmanuel Macron alerta de que la ofensiva solo puede conducir al desastre, dice, para ambos pueblos.
Y en deportes, esta tarde a las 8 el Rayo Vallecano disputa la ida de la previa de la Conference League contra el Neman bielorruso. El partido se juega en Hungría y a puerta cerrada. En baloncesto, España juega esta noche a las 9 frente a Alemania en Madrid, el penúltimo partido de preparación para el Eurobásquet en el que debuta dentro de una semana. La actualidad también nos lleva a Argentina, donde un pésimo dispositivo de seguridad ha llevado a la suspensión de un partido de la Copa Libertadores entre Independiente y Universidad de Chile. Hay varios heridos muy graves en una noche trágica para el fútbol sudamericano. Es la mañana de Federico. Bueno, enseguida arranca nuestra tertulia, pero antes, Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a plantear la pregunta a nuestros oyentes. Antes de plantearla, me gustaría preguntarte, Dani, ¿cómo andas de memoria? Malamente. Bueno, pues hoy la pregunta de los oyentes va por ahí. Está claro que es uno de los principales problemas de la política actual. Marifé, por ejemplo, lo refleja a la perfección. Cuando pase agosto moriremos aquí de asco, ha asegurado en una entrevista para ABC. Ella es la dueña de un bar en Las Médulas que en agosto debería estar ahora mismo a rebosar, pero que por culpa de los incendios apenas están entrando clientes. Deja claro que nuestros queridos políticos aprovecharán el inicio de curso para olvidar la situación y no recordar la increíble falta de medios que estamos sufriendo. Por eso queremos saber si los oyentes creen que perderán la memoria, al igual que sucedió con la gestión de la pandemia, el volcán de La Palma o, por ejemplo, la reciente Dana de Valencia, o por el contrario, si servirá de algo para el futuro. Ya saben, nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañanadefjl, o a través de un audio WhatsApp en nuestro contestador 648 91 92 60. Es la mañana. Es radio.